Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Academy 365. Ya espero que hayáis podido disfrutar con la charla de los patrocinadores. Vamos a volver a seguir con la agenda habitual, en este caso, Miquel Vidal, como hemos comentado al comienzo, no he podido hacerlo de forma virtual, así que de forma presencial, así que lo va a retransmitir directamente de forma virtual. En este caso, Miquel, simplemente te cedemos la palabra, así que el escenario es tuyo. Perfecto, gracias Ángel. Nada, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión donde veremos cómo exprimir todo el potencial de la funcionalidad nativa que nos ofrece SharePoint con la ayuda de las distintas herramientas que tenemos en la Power Platform. Aprovecho también para pediros disculpas a todos los asistentes por no poder estar allí presencialmente en Madrid, aunque intentaremos hacerlo lo mejor posible, aun siendo la sesión en remoto. Nada, antes de empezar, me presento brevemente. Soy Miquel Vidal, ingeniero de software especializado en las soluciones empresariales de Microsoft. Actualmente estoy trabajando como Technical Architect en Crosspoint 365 y me podréis encontrar en redes sociales con el nombre de usuario mvidal365, a través de mi blog también con esta misma dirección. Y también en una newsletter que hacemos conjuntamente con un compañero que también es ponente en este evento, Ferran Chopo, una newsletter llamada Power Platform Magazine, que la enviamos quincenalmente, donde recopilamos artículos, videotutoriales, noticias y, en definitiva, lo más relevante relacionado con la Power Platform de la comunidad hispanohablante. Agradecer también, evidentemente, a todos los patrocinadores que hacen posible que este evento sea realidad, y recordar también que todo lo recaudado durante este evento va a ser donado a la Fundación de Bancos de Alimentos de Madrid. Bien, sin más dilación, pasamos a la agenda de la sesión. En primer lugar, veremos los objetivos con los que tendríamos que salir al haber finalizado esta sesión. Empezaremos por una breve visión general de lo que es SharePoint y de lo que representa o lo que nos viene a proponer dentro del ecosistema de Microsoft 365. Haremos una pequeña demo donde también presentaremos el escenario de negocio que trabajaremos en la sesión de hoy, que ya os puedo avanzar que será un sistema de gestión de tickets de gastos. Y ya en la segunda parte de la sesión entraremos de lleno a hablar de la Power Platform y cómo podemos utilizarla para integrarla con SharePoint y extender de esta forma toda su funcionalidad. Veremos herramientas como Power Apps, Power Automate, Power BI y un pequeño bonus que, si nos da tiempo, me encantaría enseñaros también la integración con el módulo de inteligencia artificial llamado A-Builder. Por último, y dado que no puedo estar allí presencialmente, he preparado una serie de preguntas que suelen salir cuando se presenta esta temática, anticipándome un poco a las que creo que podrían salir de ser la sesión en presencial. Bien, vamos a ello. Objetivos de la sesión. Evidentemente, tener una visión general de las funcionalidades de SharePoint, que seguramente muchos de los que estáis aquí ya tenéis. En segundo lugar, entender el propósito de SharePoint dentro del ecosistema de Microsoft 365. Sabéis que es un ecosistema con muchísimos módulos, con muchísimas aplicaciones, entonces intentaremos identificar qué necesidades viene a cubrir justamente la herramienta de SharePoint dentro de toda esta plataforma. Y por último, para hacerlo un poco más práctico,
Haremos un proceso de gestión de gastos con entrada de tickets, donde utilizaremos, por un lado, funcionalidad nativa que nos ofrece SharePoint, tales como las listas de elementos, y lo extenderemos con algunas herramientas de la Power Platform como Power Apps, Power Automate y Power BI. Bien, pues como os decía, seguramente todos ya tenéis muy claro qué es SharePoint, pero vamos a dar una pequeña pincelada. ¿Qué es SharePoint? La verdad es que es difícil, ¿no? Con una simple frase definir todo lo que nos aporta SharePoint, pero en resumen podríamos decir que SharePoint es una plataforma colaborativa que nos permite gestionar tanto contenido como documentos dentro de una organización. Evidentemente, esta frase abarca muchísimas funcionalidades, como puede ser la posibilidad de tener una intranet para los empleados, la posibilidad de tener carpetas compartidas con personas externas a la organización, como pueden ser clientes y proveedores, consiguiendo algo parecido a lo que sería un portal de clientes o un portal de proveedores. Y también, pues, temas como gestión de noticias y, en definitiva, cualquier cosa que nos podamos imaginar que podamos hacer con contenido y con documentos. ¿Y qué no es SharePoint? Casi más importante que la primera definición, ¿no? Esto es importante dejarlo claro, ¿vale? Sobre todo, precisamente por lo que estábamos comentando. Hay otras herramientas dentro de todo el ecosistema empresarial de Microsoft que sí que están pensadas para trabajar como una base de datos, como puede ser Dataverse, por ejemplo, o ya el SQL de toda la vida. SharePoint no es una base de datos, aunque sí que es cierto que se puede utilizar en algunos escenarios como algo parecido a una base de datos. Es recomendable que a la que tengamos un modelo de datos ya realmente complejo con relaciones, índices, claves, etcétera, etcétera, seguramente SharePoint no sea la mejor elección. No obstante, para escenarios de negocio como el que veremos hoy, donde simplemente necesitamos guardar un listado de todos los gastos, ¿no? O para guardar casos de soporte, por ejemplo, podríamos utilizar una lista de SharePoint sin problema. Perfecto. ¿Dónde encontramos SharePoint y cuál es el propósito dentro de todo el ecosistema de Microsoft 365? Bien, esta pantalla que estáis viendo, seguramente ya la conocéis también, es la página principal de Microsoft 365, ¿vale? Y si algunos os preguntáis qué ha pasado con Office 365, ¿vale? No os preocupéis porque simplemente lo que han hecho es darle un nuevo nombre. Ya sabemos que a la gente de marketing de Microsoft le encanta ir cambiando los nombres de las aplicaciones. Por lo tanto, Microsoft 365 es lo que antes conocíamos como Office 365 y podemos acceder directamente a través del navegador simplemente entrando en la dirección office.com. Ya nos sale un banner arriba del todo indicando precisamente esto, ¿no? Que la aplicación Office se está convirtiendo en lo que ahora llamamos Microsoft 365 y que a su vez puede contener muchísimas aplicaciones como Outlook, Word, Excel, Planner, To-Do, y entre ellas también se encuentran SharePoint y Lists, ¿vale? ¿Por qué marco List al mismo nivel que SharePoint en esta diapositiva? Porque realmente las listas son una funcionalidad que está incluida en SharePoint. Lo que pasa que le han querido dar esta importancia creando directamente un acceso directo en la aplicación, pero insisto, todo lo que hagamos directamente en List se está respaldado al final por sites de SharePoint. Muy bien. Y como os comentaba antes, disponemos como habéis visto en la diapositiva anterior, disponemos de muchísimas aplicaciones en este ecosistema que nos ayudan a cubrir distintas necesidades de negocio. Por lo que tenemos que intentar no reinventar la rueda. Es decir, si queremos crear una base de datos, como os comentaba antes, pues tal vez la mejor opción no sea ni utilizar
SharePoint ni utilizar Excel, que también se utiliza mucho para estos temas, ¿vale? Simplemente tenemos que investigar un poco, documentarnos y encontrar la herramienta que mejor cubra nuestras necesidades para posteriormente evitarnos mucha faena de desarrollo propio. Perfecto. ¿Cuáles son algunas de las funcionalidades que nos ofrece SharePoint? Pues como hemos visto, un gestor de contenido con el que podremos crear distintas listas de elementos totalmente personalizables. También SharePoint se utiliza muchísimo a modo de gestor documental, tanto a nivel interno de la organización como a nivel externo para compartir cierta información. También es un gestor de noticias, sobre todo se utiliza esto mucho en las intranet corporativas. Permite el acceso de personas tanto internas como externas a la organización. Es multidispositivo, lo podemos utilizar en el PC, en el móvil, en una tablet, donde queramos. Y tenemos tanto la versión on-premise como cloud. Y además, importante este tema, disponemos de varias plantillas que nos ofrece Microsoft preconstruidas para empezar a trabajar desde el minuto cero, sin tener que preocuparnos por la parte de diseño y por toda la personalización de nuestro site, ¿de acuerdo? A estas plantillas le han dado el nombre de Lookbook y os recomiendo que le echéis un vistazo si no lo conocíais. Lo pongo brevemente por pantalla. Es esta página de aquí, ¿de acuerdo? Todos los ejemplos son gratuitos, los podéis descargar e instalar en vuestro tenant y hay distintas tipologías de sites, ¿vale? Como intranets, en este caso, como veis, para presentar las noticias, para gestionar recursos, bueno, varias plantillas que, como os comentaba, podéis obtener directamente desde aquí. Y evidentemente SharePoint, al igual que casi todas las herramientas de este ecosistema empresarial de Microsoft, es totalmente customizable. Hasta hace bien poco, seguramente para personalizar SharePoint teníamos que apoyarnos en un departamento de IT o en un departamento de técnicos especializados en esto, pero ahora, gracias a la Power Platform, podemos incluso darles potenciar a los usuarios de negocio, a los que ahora se llaman Citizen Developers, para que puedan personalizar su propia solución sin necesidad de tener mucho conocimiento técnico. En definitiva, sin necesidad de ser programadores o técnicos. Perfecto. Esto un poco la teoría de lo que sería SharePoint. Vamos a ver una demo rápidamente y os presentaré también el caso de uso con el que vamos a trabajar hoy. Bien, como os comentaba, esta es la página principal de Microsoft 365. Para acceder a SharePoint simplemente tenemos que hacer clic en esta parte de la izquierda, aquí arriba, y tenemos disponibles todas las aplicaciones a las que tenemos acceso con nuestra licencia. Normalmente SharePoint suele ser una de ellas, está incluido en las licencias más básicas. Y podemos entrar desde aquí y en caso de que nos apareciera aquí, también podéis hacer clic en todas las aplicaciones y aquí sí que os sale todo el listado completo o incluso si vamos a la parte inferior, hacemos clic en mostrar todas y se nos abre esta pantalla donde podemos visualizar todas las apps. Entramos en SharePoint y lo primero que vemos son los sitios más recientes que hemos visitado. Seguramente es algo que ya conocíais también, pero SharePoint se puede dividir en distintos sites, ¿vale? A estos sites les podéis dar la funcionalidad que queráis, es decir, pueden ser sites por departamento, sites por organización, ¿vale? Por país, por lo que queráis. Entonces aquí tenemos acceso a estos distintos sites y cada uno de estos sites a su vez puede contener tanto listas de elementos a modo de registro o también carpetas donde se almacenan documentos. Por ejemplo, entraremos en este
que se llama Trabajando en Contoso, donde se nos presentan las novedades de la compañía, un dashboard de ejemplo, el handbook para los empleados y distintos recursos a los que los empleados pueden acceder directamente desde aquí. Esto seguramente es lo que llamaríamos una intranet corporativa, ¿de acuerdo? Fijaros que incluso se pueden solicitar las vacaciones, ¿vale? Ausencias y las distintas personas con las que podemos contactar en la organización, además de los eventos. Esto, como os comentaba, es totalmente personalizable. Podéis partir de una plantilla de Lookbook, pero lo que nos interesa hoy a nosotros sobre todo es la parte de listas y documentos. ¿Y dónde tenemos esto? Pues en la parte superior del site, aquí arriba, podemos ir directamente a contenidos del sitio. Y aquí veremos tanto las distintas bibliotecas de documentos que podamos tener como las listas que en este caso, en este site disponíamos de una lista de eventos. Bien. También igual algunos os estáis preguntando, oye Miquel, ¿y por qué tenemos que utilizar o por qué Microsoft nos propone utilizar SharePoint como gestor documental si tenemos en nuestra licencia OneDrive, ¿no? Es importante tener clara la diferencia entre estas dos herramientas. OneDrive está más pensado para nuestros documentos personales, aunque es cierto, documentos personales dentro de la organización, ¿eh? No estamos hablando de las fotos de las vacaciones, de Navidad, ni mucho menos. Para esto podemos utilizar la versión personal de la herramienta OneDrive. Pero para documentos que tenemos que compartir con un equipo, con personas externas a la organización, es mucho más recomendable utilizar SharePoint, porque directamente, ya por defecto, varias personas tendrán acceso a esos documentos simplemente por pertenecer a ese site. Lo podríamos hacer con OneDrive compartiendo nuestro documento con esas personas, es cierto, pero toda la gestión de permisos en este caso dependería de nosotros. De esta forma, si lo hacemos a través de SharePoint, será el propio administrador quien decida qué personas pueden acceder a cada uno de estos sites o incluso a cada una de estas bibliotecas de documentos. Por lo tanto, y en resumen, para documentos personales dentro de la empresa se recomienda hacer uso de OneDrive. Para documentos que se comparten con un equipo, con departamentos, es mucho mejor utilizar el gestor documental de SharePoint. Que por cierto, también cualquiera de estas bibliotecas de documentos de SharePoint la podemos incrustar directamente en OneDrive para que podamos trabajar de la misma forma. ¿Sí? Genial. Como os comentaba, nuestro objetivo de hoy sobre todo es centrarnos en la parte de documentos y listas, ¿vale? Y aunque las listas se pueden crear directamente desde aquí, ¿vale? Desde la parte de contenidos del sitio que hemos estado viendo, aquí tenemos nueva lista o nueva biblioteca de documentos, desde Microsoft nos lo quieren poner mucho más fácil y como hemos visto al principio, tenemos la posibilidad de utilizar directamente la opción de Lists, ¿vale? Aquí vemos las distintas listas a las que tenemos acceso, aunque estén repartidas por distintos sites de SharePoint, e incluso podemos crear nuevas, listas en blanco, procedientes de Excel, ¿vale? Muy recomendable si tenéis lo que comentábamos antes, ¿no? Si tenéis un registro de los gastos en Excel, un registro de los casos de soporte, del presupuesto, lo que sea, y lo estáis gestionando en hojas de Excel, muy probablemente sea buena idea hacer uso de esta herramienta de listas y podéis utilizaros de esta funcionalidad de migración, que es muy fácil de utilizar. También podemos hacer una copia de una lista existente o, como suele pasar en todas las herramientas de Microsoft 365, tenemos distintas plantillas a nuestra disposición. Una de ellas, por ejemplo, es el rastreador de gastos. La traducción no es muy buena y esta lista es precisamente la que vamos a utilizar hoy, ¿vale? Simplemente para registrar todos los gastos de los empleados de la empresa. Muy bien, volvemos a... No, perdón, no volvemos a la presentación todavía. Entraremos precisamente en esta lista y
Este es el aspecto que tiene una lista cuando ya está disponible dentro de un site de SharePoint. Como os comentaba, aunque nos dé la sensación que estemos dentro de la aplicación de List, si os fijáis en la URL, realmente estamos trabajando dentro de SharePoint. ¿Sí? Funcionalidad nativa que nos ofrecen las listas de SharePoint. Pues crear registros, modificarlos, editarlos, eliminarlos, evidentemente, ¿vale? Podemos personalizar las columnas que tenemos en esta lista. Podemos crear distintas vistas aplicando filtros, añadiendo o eliminando columnas. Incluso hay un modo nuevo que salió hace poco, que es el modo galería, que en este caso de los tickets, la verdad que es interesante porque, como veis, nos enseña por defecto el documento asociado, el ticket en este caso. Todo esto lo tenemos de forma nativa, la lista compacta. Todo esto lo tenemos de forma nativa por el simple hecho de estar utilizando las listas. ¿Vale? También podemos crear registros, como os comentaba, se nos abre esta pantallita. Podemos personalizar el diseño, editar las columnas, sin necesidad de que seamos ni técnicos, ni programadores, ni que sepamos ningún lenguaje de programación en concreto. ¿Vale? Como siempre, también podemos exportar todos estos datos a Excel para todos aquellos que os resistís, ¿no? Un poco a abandonar Excel y investigar otras herramientas, que sepáis que también podéis exportar la información. Podéis compartir esta lista con otras personas y también de forma nativa podemos establecer avisos, podemos establecer reglas para que cuando se cree un elemento nos envíe un correo electrónico. Insisto, todo ello sin tener que tocar ninguna línea de código. Y la parte más novedosa de todo esto, que precisamente es sobre lo que trata la sesión de hoy, es justamente esta de aquí. La parte de integración con Power Platform, donde tenemos Power Apps, Power Automate y Power BI. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, volvemos a la presentación. Aquí estamos. Y ¿cuáles son las preguntas que pueden salir a los usuarios que llevan tiempo utilizando SharePoint, ¿no? Pues una de las preguntas es, por ejemplo, si volvemos a nuestro caso de negocio, que es un sistema para gestionar los gastos, es ¿puedo automatizar todo el proceso de entrada de gastos, de aprobación, de registro, incluso la posibilidad de que un modelo de inteligencia artificial me lea la información del ticket y me proponga o me extraiga los datos para que yo los pueda almacenar automáticamente, lo que viene siendo un OCR de toda la vida, ¿vale? Una necesidad también bastante habitual es si puedo explotar y analizar después esta información, ¿vale? Si podemos personalizar esta interfaz de usuario que hemos visto que nos viene nativa en SharePoint. Y también una duda bastante frecuente es si puedo integrar SharePoint con aplicaciones externas. Por ejemplo, haciendo uso de SharePoint y de la Power Platform, podemos recibir el ticket por parte del empleado, lo registramos en una lista de SharePoint con los correspondientes datos. Pero ¿qué pasa si después lo queremos enviar a nuestro ERP, a Business Central, a Dynamics Finance and Operations, para crear el asiento contable con el que contabiliza este gasto, ¿no? Y la respuesta es sí. Con la ayuda de la Power Platform podemos integrar SharePoint con cualquier aplicación que queramos, ya sea de Microsoft o sea cualquier aplicación externa que tenga disponible una API o un punto de entrada para conectarnos a ella. Muy bien, pues precisamente para resolver todas estas preguntas tenemos Power Platform al rescate, ¿vale? Como veis aquí en la definición, la Power Platform es una plataforma de low code, que ahora está muy de moda, ¿no? Las plataformas low code o no code, que se apoya en todo el ecosistema de Microsoft 365, Azure, Dynamics 365 y aplicaciones personalizadas. ¿Qué significa esto? Pues que podemos utilizar la Power Platform en cualquiera de estos escenarios. En nuestro caso, hoy nos encontramos en Microsoft 365, concretamente en SharePoint, y podemos utilizar cualquiera de estos elementos para extender la funcionalidad.
Lo mismo pasaría si estamos trabajando con Dynamics 365. Si alguno de los que estáis aquí estáis utilizando hoy en día módulos de Dynamics 365, como pueden ser el Customer Service, Field Service, Sales, que sepáis que toda esta aplicación, ¿no? Todo este software está construido en la Power Platform y en concreto utiliza Dataverse como base de datos. Power Apps para las distintas aplicaciones de entrada de datos y todo lo demás como Power BI, Power Automate para complementar la funcionalidad. Bien, a nivel general, ¿cuáles son las herramientas principales de la Power Platform? Pues bien, tenemos Power BI para analizar datos, Power Apps para la creación de aplicaciones, Power Automate para la automatización de procesos, Virtual Agents para la creación de chatbots y Power Page, que hasta hace poco estaba incluido dentro de Power Apps, pero ahora le han dado entidad propia y nos sirve para crear portales que podemos exponer hacia afuera de nuestra organización. Todo ello apoyado por 3 herramientas transversales que podemos utilizar en estas 5 herramientas a su vez, que son los Data Connectors, que nos permiten, como hemos comentado, conectar con otras aplicaciones. El módulo de AI Builder, que es la herramienta que nos permite trabajar con inteligencia artificial dentro de la Power Platform. Y Dataverse, que es la base de datos, anteriormente conocida como Common Data Service. Vale, aquí tenéis algunos ejemplos de tanto de Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. Hoy sobre todo vamos a ver estas 3 primeras y, como hemos dicho, si nos da tiempo, una pequeña pincelada en la parte de eBuilder. Muy bien, pues empezamos por la parte de Power Apps. ¿Qué formas tenemos de integrar o de extender SharePoint con Power Apps? Básicamente son 2. Tenemos la posibilidad de crear una aplicación desde cero, que el resultado sería lo que estamos viendo por pantalla, ¿vale? Una app totalmente personalizada para registrar los gastos y para controlar. O si no queremos que los usuarios utilicen o no necesitan, más bien dicho, una aplicación totalmente personalizada, directamente podemos editar el formulario de creación y de edición de datos de SharePoint, ¿vale? Empezamos por la primera, crear aplicación desde cero. Saltamos de nuevo a nuestra lista de SharePoint y la aplicación la podemos crear directamente desde aquí. Integrar, Power Apps, crear una aplicación. ¿Vale? Nos pide que le demos un nombre, en este caso, registro de gastos, y creamos. Mientras se está cargando, ¿no? Podemos pensar en qué escenarios nos puede resultar útil el poder o el querer crear una aplicación totalmente desde cero. Pues bien, el motivo principal seguramente sea por temas de branding y de diseño y de usabilidad, y es que queremos crear una app que se adapte exactamente a nuestras necesidades y al branding de nuestra empresa, ¿vale? Ya que por defecto en SharePoint tendríamos que trabajar directamente con esta interfaz de aquí. El otro motivo, a veces sucede que no queremos dar acceso a según qué usuarios directamente a la lista, para que no puedan ver todas las columnas, para que no puedan ver elementos de otras personas, y poniéndoles una capa de seguridad por encima y también una capa de frontend, como puede ser una Power App, en este caso conseguiríamos el objetivo. Aunque también se tiene que decir que directamente en SharePoint, en su funcionalidad nativa, se puede restringir los datos a nivel de usuario y también se puede personalizar haciendo uso ya de herramientas más de ProCode, ¿no? Gente especializada en desarrollo de SharePoint. Pero lo bueno de las Power Apps es que cualquiera con muy pocos conocimientos técnicos o incluso sin conocimientos puede crear una aplicación con muy poco esfuerzo. Esta es la app que nos propone por defecto Power Apps, ¿vale? Una app que ya desde el minuto 0 es totalmente funcional. Nos muestra todos los registros de la lista, podemos filtrar, ¿vale?
Aquí, por ejemplo, no sé por qué campo se está filtrando ahora, supongo que por el identificador. Sí, ahí lo tenemos. Podemos ordenar, podemos crear nuevos registros, ya incluso con la posibilidad de adjuntar el documento, y también podemos editar o eliminar los existentes. Una app muy simple, pero que, insisto, es totalmente funcional desde el momento cero. Y que a partir de aquí podemos editar según nuestras necesidades. ¿Que queremos cambiar el color azul porque no se corresponde a nuestra organización? Sin problema. Lo adaptamos. Aquí filtraremos rápidamente la lista. No entraremos en detalle de estas fórmulas, ¿no? Porque no es el objetivo de hoy. Pero aquí le puedo decir directamente que solo me muestre los elementos donde el mail del usuario que lo ha creado sea igual al mail del usuario que está utilizando la Power App. Y ya rápidamente veis que me muestra únicamente mis registros. Como os comentaba, una forma muy rápida de aplicar seguridad haciendo uso de una Power App. ¿Vale? Una vez guardamos y publicamos esta app, la podríamos compartir con las personas que queramos. Y estas personas pueden utilizar esta aplicación tanto desde su dispositivo móvil como desde directamente la web o también directamente desde Windows, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Esta Power App, una vez que está guardada, si nos volvemos a SharePoint, podemos verla directamente desde aquí. Hacemos clic en ver todas las aplicaciones y aquí la tenemos. Justo hace 17 segundos le doy al play y ahora la app ya no se me abre en modo edición, como antes, en modo diseño, ya la puedo utilizar directamente, ¿vale? Como os comentaba, totalmente funcional, ¿eh? Tenemos aquí, pues mira, de la comida de hoy, ¿no? Y le puedo subir aquí un ticket. Por ejemplo, este son tickets de prueba, evidentemente, y guardamos. Si vamos a ver la lista de SharePoint, actualizamos, ya tenemos aquí el elemento. Simplemente Power Apps, como veis, nos aporta otra forma de meterle un frontend a toda esta lista de SharePoint, ¿vale? Si no necesitamos tanto, si no queremos crear una aplicación desde cero, voy a cerrar esto de aquí, tenemos otra posibilidad un poco más sencilla, que es cuando entramos en un elemento de SharePoint, se nos abre este formulario de aquí, ¿no? Tanto en edición como cuando creamos. Pues bien, haciendo uso de esta opción que tenemos aquí, personalizar con Power Apps, podremos personalizar directamente este formulario de aquí, sin necesidad de tener que crear una Power App desde cero. O bien lo podemos hacer desde aquí, o bien lo podemos hacer también, en integrar Power Apps, personalizar formularios, exactamente lo mismo. Se me abre de nuevo el Power Apps Studio, el diseñador de Power Apps. Y podemos personalizar el formulario como queramos, ¿vale? Pues como antes, vamos a hacer un cambio muy simple ahora. Quiero personalizar el fondo de esta etiqueta de aquí. Venga, pues lo vamos a poner color verde, ¿vale? Y este de aquí lo mismo. Propiedad fill. Este lo vamos a poner blue. Guardamos. Publicamos los cambios. Importante lo que comenta aquí. Al publicar este formulario será visible para cualquier persona que use su lista de SharePoint. Esto significa que este diseño que le estamos dando no es exclusivo para nosotros, sino que lo verán todas las personas que utilizan la lista de SharePoint. Para comprobarlo, volvemos a nuestra lista. Y ahora, por ejemplo, si editamos el último registro, ¿vale? Se nos está cargando aquí la Power App y igual, a ver, vamos a actualizar. Ahora sí, me estaba cogiendo el diseño antiguo, ahora me coge el nuevo, ¿vale? Si os habéis fijado, cuando entramos, intenta como cargar un formulario de Power Apps, ¿no? Ahora ya lo hace muy rápido. Y realmente lo que estamos viendo por detrás es esto, una Power App.
Si queremos continuar personalizando, lo podemos hacer desde aquí. Bien, si quisiéramos volver al modo nativo de SharePoint, al formulario por defecto, esto lo tenemos que hacer desde la configuración de la lista, haciendo clic aquí. Y nos iríamos a configuración de formulario, la parte de aquí, y le diremos que queremos utilizar el formulario de SharePoint predeterminado. Si volvemos a la lista, al crear un nuevo elemento, ya nos aparece de nuevo el formulario nativo. Y lo mismo en el formulario de edición. ¿De acuerdo? Bien, por último, también recomendaros que en la plataforma de Power Apps, que por cierto, podéis acceder directamente desde Microsoft 365, aquí lo tenemos. También hay plantillas disponibles para crear según qué aplicaciones. O podéis ir a la parte de crear y abajo del todo podéis buscar plantillas. En este caso buscamos la de gastos y aquí tenemos una, ¿vale? Que ya nos serviría para no tener que desarrollar una aplicación desde cero. Para que veáis esta plantilla, que la verdad es que está muy bien, sería esto de aquí. Tenemos la posibilidad de filtrar por nuestros gastos únicamente. Aquí ya está aplicada la seguridad. Crear nuevos informes de gastos y consultar los que tenemos pendientes, los que tenemos aprobados, con cada una de sus líneas. ¿Vale? Un ejemplo de lo que se puede hacer con una Power App. Muy bien, volvemos a la presentación. Y vista la parte de Power Apps, saltamos ahora a la integración con Power Automate. Para los que no conozcáis, Power Automate es un servicio dentro de una herramienta dentro de la Power Platform que nos permite conectar aplicaciones y servicios para crear tareas automatizadas, ¿vale? Esto evidentemente permitirá tanto aumentar nuestra productividad como la de nuestro equipo y la de la propia organización. Básicamente, con Power Automate podemos obtener tres cosas. Podemos generar notificaciones. Estas notificaciones pueden ser directamente en el móvil, pueden ser en Teams, pueden ser por correo. Podemos gestionar aprobaciones, exactamente lo mismo que antes. Las podemos enviar por correo, las podemos enviar por Teams, las podemos enviar al móvil y podemos generar automatismos. ¿A qué me refiero con automatismos? Pues esto que tenemos en la parte derecha sería un ejemplo. Cada vez que se crea un elemento en una lista de SharePoint, que en nuestro caso podría ser un gasto, quiero que se mande una aprobación a una persona de la organización para que se dé su consentimiento y, por último, se le envíe una respuesta al solicitante indicando si se ha aprobado o se ha rechazado este gasto. ¿Vale? Esto tan obvio y a la vez, ¿no? Pues es muy fácil de obtener haciendo uso de Power Automate, en concreto de la parte de aprobaciones. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a la lista. Lo mismo, en la parte de integración Power Automate podemos ver los flujos que ya hay disponibles en este entorno o crear uno de nuevo. Y como sucede con otras herramientas, que esto es algo que a mí personalmente me encanta, ¿no? De Microsoft, que nos proporciona ya distintos ejemplos, distintas plantillas con las que empezar a trabajar. Y precisamente la que acabamos de ver, si buscamos un poco, vamos a ver. Aquí está, sería esto de aquí, ¿no? Solicitar la aprobación de un elemento seleccionado o enviar una aprobación cuando se agregue un elemento nuevo. Sería esta de aquí. Nos presenta la plantilla y los distintos servicios que va a utilizar este flujo de Power Automate. Evidentemente necesitamos licencia tanto de Outlook, SharePoint, como tener acceso al directorio de usuarios. Y ya, por último, se nos presenta el flujo casi, os diría, no listo para utilizar, pero casi, porque si intentamos de guardar este flujo, nos dice que se requiere el asignado a. Es este campo de aquí.
y evidentemente aquí deberíamos indicar a quién queremos mandar esta aprobación. Para este ejemplo me la voy a enviar a mí mismo. ¿Vale? El primer elemento que siempre tenemos en un flujo de Power Automate es el desencadenador. En este caso, el desencadenador del flujo se dispara cuando se crea un elemento en esta lista de SharePoint. Pero los desencadenadores podrían ser otros, como por ejemplo recibir un correo electrónico en una dirección o en una carpeta determinada. Incluso en este correo podría haber el ticket correspondiente al gasto que podríamos extraer y guardarlo directamente en SharePoint, ¿vale? En definitiva, hay muchísimos triggers, muchísimos desencadenadores que podemos utilizar para lanzar nuestros flujos. En este caso, nos sirve ya directamente este. Y como veis, lo que hace es, primero de todo, empieza una aprobación, donde le podemos indicar detalles, crear un vínculo y una descripción. Y aquí lo que hace es preguntarse si la respuesta de la aprobación ha sido correcta, vamos por la parte de la izquierda. Informamos al solicitante de que su gasto ha sido aprobado. En caso negativo, también lo informamos, pero le damos otra respuesta distinta. ¿De acuerdo? La rama esta de la derecha es en caso de que el aprobador no responda a esta petición, ¿vale? Y se produzca una excepción o un error de timeout, lo que haríamos es enviar un email al solicitante indicándole de que no se ha podido procesar la petición. Dicho esto, guardamos el flujo, ¿vale? De hecho, ya tenía un flujo ya preparado, que es este de aquí, el enviar aprobación de gastos. Lo voy a desactivar porque hace justamente lo mismo y entramos en este, que es el que acabamos de crear. Como veis, el historial está vacío, lo acabamos de crear. Y lo que vamos a hacer ahora es, me voy a poner en la piel de un usuario de esta organización de Contoso, de demo, que es Miriam Graham. Miriam tiene acceso a nuestra lista. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es crear un elemento. Pues el elemento 12, fecha. Vamos a poner cantidad es el importe, perdón, le vamos a poner 80 euros. Y de nuevo le ponemos, pues mira, aquí una factura del hotel. Vamos. Y esperamos, nada, unos segundos. Si vemos que tarda mucho, saltaremos al otro flujo que ya estaba preparado. Aquí ya deberíamos ver nosotros este elemento. Perfecto. Si os estáis preguntando cuánto tarda en lanzarse un desencadenador, la verdad es que es bastante random, ¿vale? Suele tardar no muy pocos minutos, pero hay veces que se dispara al momento y hay veces que tenemos que esperar un poco, como ha sido el caso. ¿Vale? Fijaros, el flow está en ejecución. Muy bien. Yo, que ahora estoy en la sesión de mi usuario, que es el aprobador, ¿no? de este gasto, si me voy al correo, lo tenemos, perdón, lo tengo ya aquí preparado. He recibido un correo donde se me propone que revise el gasto 12. Aquí podríamos haber puesto los detalles que queramos, como puede ser el importe, la descripción del gasto, cualquier cosa, ¿vale? Si estuviera trabajando en Teams en ese momento, también he recibido, aquí en la parte de actividad, ¿veis? Miquel Vidal envió una solicitud para que se apruebe este gasto. Incluso tengo el enlace directo a lo que sería el registro de SharePoint para que pueda revisar toda la información, ¿vale? Esto es el módulo que os comentaba antes de aprobaciones, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de
es asignárselo a otra persona, cancelar la solicitud, aprobar, rechazar, incluso poner comentarios, ¿no? Ticket aprobado, aprobar. Esta aplicación de aprobaciones la podéis utilizar directamente en Teams, ¿vale? Os la podéis anclar aquí en la parte de la derecha simplemente buscando aquí en aplicaciones, aprobaciones o approvals. Aquí está, totalmente gratuita, la tenéis incluida por el simple hecho de tener la licencia de Microsoft 365, ¿vale? Lo bueno podríais decir, ¿y qué pasa con el correo si ya hemos respondido por Teams, ¿no? Automáticamente, si vuelvo a abrir el correo, ya vemos que se ha completado la solicitud. Ya no nos deja ni aprobarla ni rechazarla. Además, las aprobaciones también podríais hacer que tienen que aprobarlas varias personas, ¿vale? Y se puede decidir tanto que se complete cuando responda la primera o que bien se tiene que esperar a que respondan todos. Muy bien. ¿Qué ha recibido el solicitante? En este caso, Miriam. Miriam era, sí. Pues ha recibido un correo avisando de que su solicitud número 12 ha sido aprobada, en este caso por mí, ¿vale? Y los comentarios que le he puesto, ticket aprobado. Como siempre, este mail lo podríamos personalizar a nuestro gusto, incluyendo toda la información que fuera necesaria. Perfecto, pues esto es uno de los ejemplos que podemos hacer con Power Automate, ¿vale? Insisto, podríamos recibir el ticket directamente por correo, podríamos automatizar que lanzara una aprobación si el ticket es superior a 1.000 euros o que lanzara un mensaje al responsable del departamento, lo que queramos. Todo esto lo podemos gestionar con Power Automate. Y por último, y no menos importante, tenemos la integración con Power BI, que Power BI al final nos sirve para poder crear informes o dashboards y poder analizar la información tanto de SharePoint como de cualquier origen de datos, ¿vale? Para nuestro ejemplo en concreto, nos volvemos a la lista y directamente, de nuevo desde aquí, desde la parte de integrar, vamos a Power BI y podemos hacer dos cosas, o crear un informe nuevo haciendo clic en visualizar la lista o utilizar informes que hayan creado otras personas. En este caso hay uno que se llama Dashboard, que he creado yo mismo antes, ¿vale? Donde tengo una serie de gráficos, pero como os decía, también podemos venir, visualizar la lista y esto nos crea un nuevo informe. Nos propone una serie de gráficos en función de lo que él considera más relevante, pero si no nos cuadra, siempre podemos venir aquí, editar y modificar lo que queramos. Colores, visuales, la información que queremos mostrar, sin ningún tipo de problema. Lo único que tenemos que hacer es publicarlo. Tenemos informe de gastos. Y de nuevo, todas las personas que tengan acceso a esta lista de SharePoint podrán hacer uso de este informe de aquí. Fijaros, ya tenemos dos. Si nos vamos al perfil de Miriam y comprobamos. Vale, buen ejemplo este. Miriam no lo puede visualizar porque no tiene licencia de Power BI. Esto es importante, ¿vale? Después hablaremos de toda la parte de licenciamiento. Perfecto. Y bueno, he intentado ir un poco rápido porque me interesaba también enseñaros esta parte de aquí, la parte de eBuilder, ¿no? Que como ya veis en esta imagen, lo que nos permite es extraer directamente la información del ticket, evitando de esta forma que alguien tenga que venir a la lista de SharePoint e introducir los datos a mano. Perfecto. Para utilizar eBuilder no lo podemos hacer directamente desde aquí. Para ello, sí que tenemos que ir directamente a la plataforma de Power Apps o Power Automate, es indiferente. Y desde el menú lateral, aquí tenemos toda la parte de eBuilder. ¿Vale? Le damos a explorar. Y en nuestro caso lo que nos interesa es extraer información de documentos, aunque como veis podéis extraer información de texto, de datos, de imágenes. E incluso tenemos ya un modelo preconstruido disponible para utilizar
que es procesamiento de recibos, procesamiento de tickets, que es justo lo que queremos nosotros. Podéis probarlo directamente desde aquí, cargando cualquier ticket. Vamos a cargar este de aquí. Esta es la información que nos extrae, ¿vale? Como veis, lo detecta bastante bien el nombre del comerciante, la dirección, la fecha, la hora, los artículos en un formato tabla y el total de 8,20. O sea que funciona bastante bien. Después tenemos dos formas de utilizar estos modelos de A-Builder, que son o bien en Power Automate o bien en Power Apps, ¿vale? Para las Power Apps voy a abrir una aplicación que ya tengo preparada, que es esta de aquí. Escaneo ticket. Nos pide que iniciemos un plan de pruebas sin problema. Vaya. Otra vez. Ahora sí. Simplemente es una app donde yo puedo subir un documento. Y aquí le he puesto 3 campos que obtenemos de aquí, ¿vale? Me ha leído el nombre del comerciante, tuk, el importe 42,85 y el número de teléfono. Y lo que es más interesante todavía es que incluso nos da un campo, que es lo que él llama confidence o aquí lo podríamos traducir como la calidad del dato que ha leído, ¿no? La eficiencia, que como veis son del 92, del 98 y del 98, ¿vale? Estos porcentajes los podríamos utilizar después en Power Automate para decidir si este recibo se procesa automáticamente o bien lo tiene que revisar antes una persona porque, por ejemplo, no supera el umbral del 80% de calidad, ¿vale? Es un dato que nos puede dar muchísimo juego. Por otra parte, y ya para finalizar, como os comentaba, podríamos utilizar también el modelo directamente en Power Automate. Me voy a la plataforma de Power Automate directamente. Tengo un flujo preparado. Que es este de aquí, ¿no? Leer ticket y guardar en SharePoint. De hecho, lo podría haber... Perdonad, porque lo podríamos haber hecho directamente desde aquí. Text, documentos, extraer información de recibos y usar en flujo. ¿Por qué os propongo de hacerlo por aquí? Porque, de nuevo, nos propone plantillas a utilizar, que en este caso es cuando se deja un fichero en una carpeta de OneDrive, se extrae la información del dato y se guarda en Excel. Yo he hecho una versión de este flujo porque no me interesa guardar el dato en Excel en este caso, sino que me interesa guardarlo en SharePoint, que es este que veréis a continuación. Editamos el flujo y veréis que es muy simple, ¿eh? Como desencadenador, en este caso, tenemos que queremos que el flujo se lance cuando se crea un element, cuando se deja, perdón, un documento en la carpeta de tickets. Llamamos a nuestro modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Este paso de aquí no sería necesario. Y lo que sí que nos interesa a nosotros es crear un elemento en nuestra lista de SharePoint con el identificador que me ha leído la inteligencia artificial, la fecha, el total y el nombre del comerciante. Bien, para que veáis cómo funciona, nos vamos a OneDrive, a la carpeta Tickets y le subimos este de aquí. Vamos. Y como puede ser, vamos a ver si tenemos suerte y se desencadena rápido, si no os enseñaré lo que hizo esta ejecución anterior. Podemos intentar a subir uno de nuevo, si no, con otro nombre. El ticket 3. Venga. Este sí que es cierto que el de OneDrive no sé por qué suele tardar un poco más.
Pero bueno, al final, mira, de mientras entramos en esta ejecución, que por cierto, en Power Automate podéis comprobar cualquiera de las ejecuciones para ver qué es lo que ha sucedido. Y aquí nos dice, se ha añadido un ficherito en la carpeta y lo que nos interesa a nosotros sobre todo es esta parte de aquí. ¿Cuál es la información que ha extraído eBuilder de nuestro documento? Y nos lo pone todo aquí. El nombre junto con el confidence, ¿no? La calidad del dato para cada uno de los campos que nos ha extraído. ¿Qué podemos hacer nosotros después con con esta información? Lo que queramos. Crear un elemento de SharePoint, enviar un correo, enviarlo al RP, guardarlo en una base de datos de SQL, nos es totalmente indiferente, ¿vale? En nuestro caso, hemos creado un elemento en SharePoint con estos datos de aquí, fecha, importe, descripción, ¿vale? Y ya con esto, a su vez ha hecho que se lance el otro flujo automatizado que se encargaba de enviar una aprobación al responsable. Como veis, los flujos de Power Automate se pueden ir enlazando entre ellos hasta terminar teniendo un proceso totalmente automatizado. ¿Vale? Bueno, aquí siento no poder enseñároslo. Como os comentaba, OneDrive siempre suele tardar un poco más, pero al final el funcionamiento es este de aquí. Y ya por último, que casi no nos queda tiempo, la parte de preguntas frecuentes, ¿no? Que es lo que suele preguntarnos la gente. ¿Cuánto me va a costar utilizar la Power Platform? Tanto Power Apps como Power Automate lo tenéis incluido en la licencia de Microsoft 365, sin ningún tipo de coste adicional. Mientras que la parte de Power BI sí que requiere de licencia adicional, al igual que la parte de eBuilder. La parte de eBuilder no es que sea una licencia nominal, sino que se paga según los documentos que se analicen. Esto lo paga directamente el tenant de la organización, no un usuario directamente. ¿Vale? Otra duda bastante típica, ¿puedo compartir las aplicaciones, los flujos, los informes que he hecho con otros compañeros sin ningún tipo de problema? Ya habéis visto que algunos incluso se comparten automáticamente, pero los que no, lo podéis compartir siempre y cuando tengan la licencia necesaria. Y la tercera, podemos aplicar seguridad a las listas de SharePoint para que cada usuario únicamente vea sus registros? Sí, también, ¿vale? Incluso podríamos restringir a nivel de columnas para que no vea todos los datos, pero también para que solo vea su información, tanto directamente en la lista de SharePoint como en Power Apps, tal y como hemos visto. Y nada, llegamos al final. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Recordad que entráis en el sorteo de todos estos magníficos regalos por parte de los distintos patrocinadores y, por favor, os pedimos que dejéis el feedback para que año a año podamos seguir mejorando este gran evento. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.